La medicina de Dios, su palabra. Por Pedro Coto. Introducción. Son muchos los cristianos que desconocen las promesas de Dios sobre la sanidad divina. Es triste ver a otros negar que Dios sana en estos días y enseñan que la sanidad es cosa del pasado. Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, dio prioridad a la sanidad de los enfermos. Tratar de ignorar este hecho es quitarle la esencia al Evangelio. El Jesús que sanó ayer, sana hoy. Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Hay distintas formas de recibir sanidad para nuestro cuerpo, y una de ellas es creyendo las promesas de Dios que son medicina. Proverbios 4:20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Cuando visitamos un doctor, por lo general, nos receta alguna medicina, la cual ingerimos o aplicamos con la esperanza de que nos traiga sanidad a nuestro cuerpo. En algunos casos nos toma mucho tiempo en mejorar o sanar, pero continuamos aplicando la dosis de medicina hasta ver resultados. Muchas de las medicinas que usamos solo nos alivian los síntomas mientras nuestro cuerpo se cura a sí mismo. Antes de continuar, quisiera advertir que no pretendo sustituir la medicina recetada por los médicos. Algunas personas se preguntan si hay que dejar de tomar medicinas y solo depender de la palabra de Dios. Usted puede combinar ambas, pero solo cuando la sanidad esté manifestada usted puede dejar la medicina recetada por su doctor. Otros piensan que si van a un doctor y toman medicina eso es falta de fe o pecado. Dios no está en contra de los doctores, todo lo contrario. Toda persona que trae favor y bienestar es bien visto ante los ojos de Dios. La fe nuestra está en Dios, no en los doctores ni la medicina, ya que hasta la ciencia reconoce que solamente un milagro de Dios puede sanar algunas enfermedades. Espero que esta aclaración le ayude a comprender la intención de este libro, que no es rechazar la medicina, sino aprender otra alternativa que Dios nos da por medio de su palabra, que es la medicina de Dios. La medicina de Dios. La Biblia nos habla de la medicina de Dios. En el Salmo 107:20 dice: envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Jeremías 33:6 aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Proverbios 3:7 y 8 no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Son pocos los creyentes que hacen uso de la medicina de Dios por desconocerla, ya que nunca se les ha enseñado esta verdad bíblica. En este pequeño libro tengo la intención de enseñarle cómo aplicar la medicina a su vida. Lo primero que debemos aprender son las escrituras que hablan de sanidad. En este libro he recopilado varias de ellas para crearle un buen fundamento sobre sanidad divina. Debe meditar en la palabra aprendida hasta que se haga parte de su vida. Me refiero a que la palabra pase de su mente a su espíritu y se haga una verdad revelada, así como su nombre. Nadie le puede convencer que su nombre es otro. Muchos poseen verdades en su intelecto pero no en su corazón, y cuando hablo del corazón me refiero a lo profundo de su espíritu. Una verdad no es su verdad hasta que la tiene revelada en su corazón y la pone en práctica. Puede ser la verdad de otro pero no la suya. Cuando una verdad es nuestra la entendemos, la creemos y se hace parte de nuestra vida. Si cree saber alguna verdad, pero cualquier argumento o circunstancia le hace dudar o cuestionar esa verdad, eso quiere decir que no es su verdad, no está revelada en su corazón. La forma de aplicar la palabra de Dios como medicina para nuestro cuerpo es declarándola con nuestra boca.
Cuando vamos a los médicos seguimos sus instrucciones confiando que recibiremos la sanidad que fuimos buscando. De la misma forma debemos seguir las instrucciones que nos da la palabra de Dios para recibir la sanidad que necesitamos. Algunos cristianos hablan más de la enfermedad y los síntomas que lo que dice la Biblia sobre su sanidad. Es por eso que se les hace difícil recibir sanidad. Un ejemplo de cómo aplicar la medicina de Dios lo encontramos en Salmo 103. Salmo 103, 1 al 3 bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí encontramos a David hablando a su alma, la mente, y diciéndole que no se olvide de los beneficios que hay en servirle a Dios. Todos acostumbramos a hablarnos a nosotros mismos en forma positiva o negativa. De la misma manera debemos hablarnos las promesas de Dios a nuestra alma y de esa forma estamos tomando la medicina de Dios. Cuando celebro servicios de sanidad divina me gusta explicarle a los enfermos que hay dos formas para recibir de Dios. Puede ser por medio de un milagro o una sanidad. Muchos son los que reciben oración esperando una total sanidad instantánea, pero si la sanidad ocurre instantánea se convierte en un milagro, ya que el proceso de sanidad es progresivo no instantáneo. Lo natural de una sanidad es que sea progresiva. Al no reconocer esta diferencia de lo que es un milagro y una sanidad, muchas personas, cuando se les ora y no ven resultados inmediatos, piensan que no han recibido nada. Si no recibimos instantáneamente cuando oramos, es el momento de aplicarnos la medicina de la palabra y confiar que está haciendo su efecto en la raíz del problema. En ocasiones pueden pasar días, meses y hasta años. Pero si creemos y continuamos meditando y hablando lo que dice la Biblia sin desmayar, Dios confirmará su palabra y será manifiesta nuestra sanidad. En Marcos 11:12 se relata un hecho donde Jesús maldice una higuera. Jesús le habló y le dijo, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Todo pareció seguir igual, pero las palabras de Jesús estaban haciendo efecto desde la raíz donde no se veía. Pedro, al otro día, al ver la higuera seca, dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Cuando Jesús la maldijo parecía que nada había sucedido, la higuera se veía llena de vida, pero estaba muriendo desde la raíz. Marcos 11:12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. 14 Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. En ocasiones cuando oramos sucede lo mismo, por los síntomas y la apariencia de la enfermedad parece que nada ha sucedido, pero la sanidad está comenzando desde la raíz y en el periodo de tiempo en que se manifiesta por completo la sanidad hay que aplicarle la medicina de Dios, la palabra. En una ocasión tenía dolores de artritis migratoria que por ocasiones me impedía caminar y dormir por causa de los dolores. Por 3 meses estuve confesando la palabra de sanidad a mi cuerpo. Durante ese tiempo parecía que nada estaba dando resultado, los dolores seguían, pero yo continuaba aplicando la medicina de Dios sin desmayar hasta que sin darme cuenta todo desapareció y no he vuelto a sufrir más dolores. La confesión de la palabra trae posesión, hablamos lo que creemos. Si tenemos buen fundamento en la palabra de Dios, esa palabra saldrá por la boca. Segunda de Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Primera de Pedro 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios,
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos la palabra estamos afirmando lo que Dios dice. La palabra de Dios es medicina y semilla que da su fruto. Cuando hablamos la palabra estamos sembrando semilla en nuestros corazones, espíritu, y esa palabra se convierte en medicina para todo nuestro cuerpo. Mateo 12:34 al 37, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Sus pensamientos también son las semillas de medicina para su vida. Las palabras que dice son el método que usted utiliza para sembrar esas semillas que se convierten en medicina para todo su cuerpo. Las palabras que usted usa establecen su nivel de vida y bienestar. Primera de Pedro 3:10 Porque, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Su vida siempre estará al nivel de su conversación. Jesús aprovechó este hecho de la higuera para traer una enseñanza de cómo opera la fe. Marcos 11:20 al 24 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22 Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Otra escritura que explica esta que acabamos de leer se encuentra en Primera de Juan 5:14 y 15 y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe recibe la contestación de la oración antes de verla manifestada. Algunos operan en la llamada fe del discípulo Tomás, que tenía que ver para creer. Pero la fe verdadera cree primero y luego ve. Juan 20:26 al 29 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. La duda y la incredulidad impiden el recibir sanidad. Santiago 1:6 y 7 Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es una declaración que aplica a todo el mundo. Si dudas no recibes nada de Dios, aunque su voluntad es que recibas. Marcos 6:1 al 6 Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María,
hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Aquí podemos ver que Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, no pudo, no que no quiso, hacer milagros por causa de la incredulidad, y Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él no ha cambiado, y si no se le cree hoy tampoco puede hacer milagros. Fundamentados en la palabra. Creo que con esta simple introducción les he dado la receta de cómo recibir su sanidad y la forma de aplicarla. Pasemos a los versos que le servirán de medicina. Pero usted deberá primero leerlos y meditar en ellos diariamente hasta que se hagan parte de usted. No necesariamente tiene que estar enfermo para aprender los versos que hablan de sanidad, es necesario fundamentarnos en la Escritura antes de que venga la aflicción. Jesús lo dijo de esta manera. Lucas 6:47 al 49. Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjese que hay que estar bien fundamentado en la roca, la palabra, antes que le llegue la inundación, que representa toda adversidad incluyendo la enfermedad. Aquellos que no están fundados en la roca que representa la palabra de Dios, grande será su ruina. Son muchos los cristianos cuyo fundamento está basado en las enseñanzas y tradiciones de los hombres y no en las Escrituras. Le he pedido a creyentes que han estado enfermos que me digan 2 o 3 escrituras que hablen de sanidad y no han podido responderme. Esto quiere decir que no están recibiendo enseñanza en sus iglesias. Es por eso que hay tantos enfermos en las iglesias. Si no oyen mensajes sobre sanidad, ¿cómo podrán creer? La fe viene por el oír de la palabra de Dios, no por la palabra de los hombres. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Salmo 107:20. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La voluntad de Dios se encuentra expresada en su palabra. Cuando conocemos su voluntad, eso nos da confianza, y podemos estar seguros que Dios cumplirá sus promesas. Cuando la voluntad de Dios es conocida, no hay que finalizar nuestras oraciones con la expresión: si es tu voluntad, pues ya la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Su fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios, y en su integridad y fidelidad. Salmo 107:20. Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina.
Mateo 8:8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. La fe siempre debe estar fundamentada en la palabra de Dios, no en los sentidos ni en las emociones. La fe no es dirigida por lo sensorial, la fe tiene que surgir del corazón, espíritu. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las tradiciones. Muchos cristianos están fundamentados en las opiniones de los hombres y en sus tradiciones religiosas y no en lo que dice Dios en su palabra. Algunas tradiciones de hombre contradicen la palabra de Dios y le roban la fe y la sanidad a los creyentes. Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ejemplo de algunas tradiciones que se enseñan que invalidan la palabra de Dios. 1. Que la sanidad no es para nuestros días. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2. Que la enfermedad es una prueba de nuestra fe. Santiago 1:12 y 13, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La palabra tentación y prueba en este pasaje son la misma en el griego. Jesús a ninguno que sanó le dijo que era una prueba del Padre, y todos los que sanó estaban siendo oprimidos por el diablo, no había ni uno siendo probado por Dios, ni siendo procesado para crecimiento. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús nunca enfermó a nadie, todo lo contrario, sanó a todos los oprimidos por el diablo. Tampoco lo hará ahora, Él es el mismo, no ha cambiado. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 3. Que Dios la permite para hacernos crecer espiritualmente y moldear nuestro carácter. La palabra y la consagración son lo que nos hace crecer espiritualmente. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Dios usa para crecimiento y perfección de los creyentes es su palabra a través de los ministerios, no las pruebas y enfermedades. Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 4. Que Dios la permite para enseñarnos algo y desarrollar nuestra fe. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios constituyó los ministerios para enseñarnos y capacitarnos, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por las enfermedades. 5. Que Dios la permite o nos enferma para luego sanarnos para su gloria. Jesús nunca enfermó a nadie para luego sanarlos y recibir gloria. Todos los que él sanó estaban siendo oprimidos por el diablo. No encontramos uno que Dios estuviera probando o enfermando para su gloria. Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 6. Que no es la voluntad de Dios sanar a todos. Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 12:15. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 7. Que Dios es el autor de la enfermedad. Santiago 1:16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 8. Que la oración por los enfermos debe finalizar diciendo, si es tu voluntad. Mateo 8, 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Todas estas tradiciones y muchas más invalidan la buena voluntad de Dios que es la salud de su cuerpo. La Biblia dice en Oseas 4:6 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento nos hace vulnerables para que nuestro enemigo el diablo nos destruya. Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El conocimiento de las promesas de Dios con relación a la sanidad divina es sumamente importante para poder recibirla. Hay una verdad que debemos saber en lo profundo de nuestro corazón y es que Dios desea que estemos sanos y es por eso que llevó nuestras enfermedades. Isaías 53, 4 y 5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 9. El aguijón de Pablo. Hay creyentes que creen que su enfermedad es un aguijón como el que Dios le dio a Pablo. Primeramente, necesitamos aclarar que no fue Dios. Quien le dio a Pablo un aguijón, fue Satanás que le envió un mensajero, ángel, que abofeteara a Pablo, no era una enfermedad como muchos creen. La Biblia es clara en este asunto, solo hay que leer. Algunos creen que era una enfermedad y que Dios le dijo, bástate mi gracia, y que esto quiere decir, confórmate con mi gracia y quédate enfermo. Esto es totalmente erróneo porque no se trataba de una enfermedad. Jesús nunca le dijo a un enfermo, bástate mi gracia, quédate enfermo. Jesús dio a conocer al Padre y todo lo que hizo fue la perfecta voluntad de Dios. Píldoras de sanidad. Indicaciones.
tómese todas las veces que pueda al día. Tercera de Juan 1, 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Proverbios 4, 20 al 22 Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Jeremías 33, 6 Aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Salmo 107, 20 Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Jeremías 30 horas y 17 minutos más Yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Proverbios 14:30 El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 17:22 El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 18:14 El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Éxodo 15:26 Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 23, 25 y 26 Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Salmos 91 horas y 16 minutos Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmos 118, 17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Deuteronomio 7:15 Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Salmos 103, 1 al 3 Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Isaías 53, 4 y 5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Mateo 4:23 y 24 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 9:35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4:18 y 19 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mateo 8:1-3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Marcos 7:24-30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Mateo 8:5-17. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó, y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:28-32. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 3. Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Mateo 9:18-33. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir,
Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba, y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Mateo 12:9 y 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Mateo 12:15. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 14:34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Lucas 6:17 al 19. Y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 4:40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lucas 13:10 al 12. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, emoticón o cara triste.
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Marcos 2:1-2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico. «A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto tal cosa». Jesucristo confirió el ministerio de sanidad a la Iglesia. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Lucas 10:8 y 9. En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Marcos 16:17-20. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hechos 5:12-16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 14:8-10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó, y anduvo. Hechos 4:9-10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 28, 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían, y eran sanados. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Aprenda estas escrituras para su beneficio y poder ayudar a otros a recibir sanidad. Medite en ellas y confiéselas con su boca todos los días. Bendecidos. Si no ha recibido a Jesucristo como Salvador y desea hacerlo, para participar de sus promesas a los que le sirven, ore esta simple oración de lo profundo de su corazón. Oración. Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre Dios, reconozco la necesidad de salvación. Me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús tu Hijo. Reconozco que Jesús murió y resucitó para mi salvación y lo recibo como Salvador y Señor de mi vida. Si usted ha hecho esta oración de todo corazón, usted es salvo ahora y tiene derecho a ser sano. Oración para recibir sanidad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús yo recibo mi sanidad comprada en la cruz para mí. Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo ahora. Gracias porque recibo mi sanidad. Amén. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.